Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. Muy bien, bienvenida Ale, qué gusto, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por abrir tu corazón a contarnos tu historia, que yo sé que es una historia bien importante e intensa y que además co- coincide con yo estaba pasando por algo muy parecido en esos momentos, ¿te acuerdas? Que Sí, te dije, me acuerdo mucho. no lo puedo creer, así de mi vida, mi historia. A ver, Sí, platícanos primero de ti, quién eres, a qué te dedicas, nada más como a grandes rasgos, y platícanos qué sucedía en tu vida en esos momentos, que fue el motivo por lo que te acercaste a la terapia. muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias, Lau, por la invitación. Gracias por invitarme a platicar de esto y a abrir mi corazón. Llegó también tu invitación en un momento, yo creo que clave, porque al final fue como haber enganchado eso que sucedió en la regresión en el 2020, creo, a una experiencia que tuve casi cerrando el 2022. Entonces fue como, ay, mira qué chistoso que me hayas buscado y que todo eso haya cuadrado en el momento, ¿no? Bueno, soy Alexandra Ávila, soy de Guadalajara, eh, trabajo en una empresa inmobiliaria desde hace muchísimos años, es una empresa familiar, pero bueno, toda la vida me han encantado los temas de espirituales, todas las cosas que tienen que ver con el tema de crecimiento personal. Y bueno, también en el 2020, sin hacer mucho, me dediqué a hacer programas de YouTube con mis amigas, en donde tú estuviste invitada, Sí, y claro. hablamos de la vulnerabilidad en ese entonces. Y bueno, ahorita el proyecto está detenido porque de manera personal todas empezamos con muchas cosas, pues de actividades profesionales distintas. Y yo me metí a estudiar una maestría, entonces pues en este momento decidí enfocarme en el estudio, que era algo que también quería como llenar en mi vida, ¿no? Y Ujú. bueno, tengo dos hijas, soy divorciada desde el 2017 más o menos, y pues me considero que más o menos a partir del 2017 pues empezó mi camino de autoconocimiento y mi despertar espiritual, y siento que ha sido un proceso largo, sanador. Yo sé que nunca termina, pero, eh, pero ha sido súper enriquecedor y muy bonito. Muchas gracias. Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que te acercó, o por qué, más bien, qué fue lo que te motivó a acercarte a hacer una terapia de regresión? Mira, en ese entonces cuando yo te busqué, había tenido una relación muy, muy intensa con una persona 10 años menor que yo. Él tuvimos una relación como de 9 meses, casi desde que empezamos a salir. Él me dijo que como proyecto de vida tenía pues irse fuera del país a finales de año, y aún así yo dije, pues me animo, ¿no? O sea, sabiendo que era una relación que podía crecer, pero que tenía un final. Quizás porque en ese momento lo que siento yo que mi corazón buscaba era aventura, espontaneidad, eh, autoconocimiento, y entonces era súper enriquecedora esa relación, ¿no? Obviamente cuando él se va, para mí fue pues de los peores duelos de mi vida. Nunca pensé engancharme tanto, nunca pensé coincidir en tantas cosas y sentir una conexión tan profunda con alguien, y menos 10 años menor que yo. Entonces, cuando él se va, se me partió el corazón en mil pedazos. O sea, yo no encontraba cómo, y siempre me he considerado muy valiente y muy resiliente,
pero en ese momento sentía que me moría. O sea, decía como que, ¿y ahora qué sigue, no? Y, pues tengo 2 hijas, tengo una vida y tenía que salir adelante. Y yo siempre tuve la sensación de que a él lo conocía de otras vidas, o sea, que no era posible yo haberme enganchado tanto con alguien a ese nivel, sentir tanta conexión y no haber algo anterior. Entonces, pues empecé a escuchar de la terapia que dabas y dije, ¿sabes qué? Me voy a animar. O sea, si hay algo de otras vidas que tengo que sanar, pues de una vez, ¿no? Y si estamos en este proceso, de una vez. Y eso fue lo que me acercó. Entonces, obviamente, pues el, el, lo demás, que llegué y te platiqué y tú estabas más o menos en la misma sintonía que yo, pues fue una coincidencia bien padre porque creo que ayudó a que el proceso fuera muy bonito. Sí, fue increíble. Yo estaba también pasando por, justamente estaba cortando lazos también con una persona más joven que yo Ujú, y sentía exactamente lo mismo, que decía, ¿por qué? ¿Por qué me enganché tanto con alguien tan efímero, ¿no? Tan ujú. fugaz y tan intenso? Yo decía, esto no es normal, nada normal. Ujú. Y entonces me entendí perfecto. Y ahora platícame, ¿te acuerdas tú cuántas vidas viste? La verdad, yo recuerdo haberte comentado que quizás vi alrededor de 3 o 4 vidas. Sí, yo recuerdo tres. Recuerdo Ajá, muy bien la última, ok. pero viste dos antes. No sé si cuatro, pero yo recuerdo Ujú. tres. ¿Qué es lo que más te acuerdas? ¿Te acuerdas de la primera? No sé si fue la primera, pero yo de la que Bueno, más me acuerdo fue ajá. de la India. O sea, Ah, a ver, cuéntanos de esa. ¿Qué fue lo que, cuando entraste en el recuerdo, qué fue lo que primero viste? ¿Qué fue lo que empezaste a detectar o a ver? ¿Y cómo fuiste entrando en el recuerdo? me acuerdo muy bien eh, que, que veía como un castillo, o sea, era como un castillo, había demasiada opulencia, todo era muy bonito y yo estaba llena de ropas de colores y Ujú. de gente alrededor de mí, sobre todo mujeres, eh, y recuerdo como una fiesta. Y Ujú. me acuerdo muy bien como que en esa fiesta estábamos celebrando una boda y esa boda era mía Ok, y yo me estaba casando con alguien que no era él, que él aparece, o sea, yo lo veo visible como en un, era como, no sé, era como un, como una, ay, se me fue, como una estructura ajá, y él estaba como parado atrás de la estructura como viendo la escena, ¿no? ajá. Pero con un rencor y un odio impresionante. O sea, él se me quedaba bien, o sea, él veía la escena con muchísimo coraje y yo me acuerdo que decía, eh, O sea, tú pero te yo, ibas a casar con alguien más. pero yo en mi interior decía, me tengo que casar con esta persona que me voy a casar porque así es, porque así son las cosas. Yo no me puedo casar con él, que era pues el amor de mi vida, ¿no? O sea, no puedo casarme con él, pero me tengo que casar con esta persona que ni siquiera vi, ¿eh? Con quién me iba a casar, pero yo sabía que era un deber, como Ujú. un deber de Social, cultural. social, y me acuerdo haber sido como princesa de aquel entonces. Ujú. Y pues ese fue el que más se me quedó grabado porque aparte vi la escena de como de toda la boda, o sea, cómo ponían como las mantas estas rojas y la opulencia, todo lo que da y la gente celebrando y yo arriba como de esta casita que te suben y él, y yo sentía muchísimo cómo él estaba enojado, lo que sigue, o sea, súper, súper enojado. Esa es de la que más me acuerdo. Yo me acuerdo de una en Egipto. Ajá. Yo me acuerdo que después de esa, que fue la última, porque a mí me impresionó mucho, Uh-huh. donde también es, no sé si recuerdas que en todas las regresiones la situación era la misma, que es un amor imposible. Sí. En todas, el patrón era que no podían estar juntos por diferentes causas. Uh-huh. Y en esta, yo me acuerdo una donde de Egipto que también estás como muy, también lo mismo, una, eh, no, en este caso no era una boda, no sé si tú te acuerdas, ¿te acuerdas? Que, Necesito que me digas porque no me acuerdo. ¿solo te acuerdas de la de la India?
de la India me acuerdo y me acuerdo de otra historia, no me acuerdo en dónde era, A ver, como en un río, ok. donde alguien como que yo veía a alguien que estaba arriba de una roca y como que me trataban de matar con una flecha, una cosa así muy extraña. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Te acuerdas más o menos qué pasa? O sea, ¿quién era él o lo ves a él o tiene alguna relación con él? ¿Con Según yo era él. él era el que te mata? ¿El que Ajá. te echa la flecha? ¿Y tú sentiste Ujú. alguna, o sea, entendiste algo de esa vida? ¿Quién era él? ¿Quién eras tú? ¿Y por qué te... Pero la flecha era justo hacia el lado del corazón, en donde yo sentí que la quería como mandar. No me acuerdo qué me quedó de la regresión, pero sí me dio muchísima tristeza, ¿no? Que él estaba tan enojado y igual, o sea, y que era como un enojo de precisamente de que no habíamos podido estar juntos. Ajá, exacto. En la que yo recuerdo, porque a mí me sorprendió mucho la descripción, porque yo fui hace muchos años a Egipto, pero me acuerdo mucho de la última, fue la última, porque sí recuerdo que fue la última vida, y a mí me Ujú, sorprendió mucho porque tú igual eras alguien de una escala social muy privilegiada, pero él era de una escala social muy pobre. ujú, Y también tenía como un amor prohibido, y pues, y tú ya estaba como pactado igual, o sea, ya estaba pactado que tú estuvieras con alguien que iba a ser como tipo faraón o algo así, y describías los pasillos, no sé si ahora que te estoy diciendo esto, tú estás haciendo, puedes hacer como memoria, y describías ujú, como el tipo palacio también, ¿no? Pero en este ujú, caso era Egipto. ujú, La situación se repetía. Él era, no recuerdo si era un sirviente o algo así, y y era como tú aceptar el hecho de que no podías estar con él, porque tu vida ya estaba pactada con ser esposa del faraón, una cosa así. ujú. ¿Te acuerdas, más o menos? La verdad es que ahorita que me lo dices lo relaciono más con el de la India y quizás en Ok. ese momento yo pensé que era Egipto, pero Ok. como lo que pasó esta vez que fui al viaje a la India y al final del viaje que hice en grupo me quedé sola y yo estaba con que quería ir a Jaipur y Jaipur no estaba dentro del viaje. Sí, me Entonces yo acuerdo decía, porque me ¿cómo? escribiste. Sí, que yo dije, ¿cómo voy a ir a la India y no ir a Jaipur? Entonces me voy a quedar unos días más y yo me voy a ir sola. Y yo estaba súper insistente en ir y ya, al final fui, llegué y cuando llegué y vi el A ver, palacio, ajá, exacto. Entonces, o sea, finalmente, bueno, yo me acordaba de eso, igual era Egipto, pero igual, y entonces no era ajá, Egipto, había ahí una confusión de lugares, claro. Y entonces fuiste el año pasado a la India. sí, Ok. sí, fue en octubre del año pasado. Ah, claro, exacto. Ujú. Y entonces llegaste a Jaipur, ¿y a dónde llegaste? ¿A qué lugar fuiste? ¿Tú sabías esto o solamente fuiste porque tu corazón te decía, quiero ir al Ah, lugar? no, no ubicaba ni siquiera que era una ciudad llena de palacios donde pues estaba como muy distinto a todo lo que yo había ido a conocer, porque había ido a Rishikesh, que era como más de yoga, Dharamshala, que era más de Ajá, espiritual el asunto. Y yo llego, obviamente voy ida y vuelta, ni siquiera tenía tiempo, o sea, yo me levanto a la mañana, me llevan, entonces me llevan como a conocer los palacios específicos, ¿no? Del ajá. nombre de los palacios no me acuerdo ahorita, pero pues justo es el más grande, el que te llevan y es como el más grande desde el inicio, que tiene como un fuerte alrededor, Sí, Fuerte Amber, ese, que el está Amber. arriba en la montaña, ¿no? El Fuerte Sí, Amber. Ajá. ese, perfecto. Y me acuerdo haber entrado y me llevaron primero, bueno, me estaban explicando y de repente veo una de las como ventanas, ya ves que las ventanitas que Sí, hacían para que las chiquitas, mujeres cuadraditas. Ajá, se asomaran. ajá. Y entonces me paro ahí y dije, no manches, yo aquí he estado. O sea, esta visión entre estas cositas chiquitas En esos era redonditos. una visión muy mía. O sea, yo veía la vida a través de esas ventanitas. Wow. Entonces, cuando vi eso, dije, ay Dios. Y empecé a ver lugares y a ver techos y empecé a decir, es que este es el lugar. O sea, uno de los patios Ajá.
dije, es que aquí fue el lugar en donde yo me estaba casando. Y entonces, Wow. y volteé y vi todo y dije, sí, claro, es aquí. Y aparte, cuando yo llegué y decía, es que qué mágico, o sea, desde que yo entro a la ciudad y empiezo a ver todo, dije, es que qué mágico lugar, está increíble, me encantó, porque era completamente diferente a lo que yo había visto de la India, como, y en realidad entré y dije, me siento una princesa aquí adentro, o sea, era como volver a a retomar el lugar, Como el el, carácter, ¿no? El personaje. el personaje, totalmente. El guía que me llevó hablaba español y de verdad había como, hubo algo bien chistoso. Yo sé que no hay muchas rubias en la India, yo sé que no es normal, pero no tienes idea de la cantidad de gente que me paraba y me pedían fotos. Y Así me es decían, ¿me todo, puedo sí. tomar una foto contigo? Pero impresionante. Y luego me ponían al hijo y me ponían a la mamá y luego me ponían al marido. Y entonces, pero yo decía, y mis amigas decían, pues vamos a cobrar ya unas 200 rupias para que nos salga para la borrachera. Y yo, mendigas, claro que no. Pero era una sensación a la inversa, como si yo conociera a la gente de ahí. La cultura me parecía lo más conocido. O sea, yo todo lo que viví en la India, desde la comida que me encantó, toda la forma cultural, para mí no era novedad. O sea, haber llegado, también ya ves que en Jaipur está la parte esta de astrología, que está súper bonito. A mí me encanta la astrología, yo también había estudiado mucho y decía, claro, o sea, todo este lugar es mágico y me empezaron a platicar cómo en ese momento, o sea, o cómo era una costumbre que buscaban la pareja a través de la astrología y que aún lo siguen haciendo. O sea, buscan Sí, ellos mismos que que en esa la que... pareja que Ujú. te van a poner sea compatible contigo y cumpla ciertos requisitos, no sé cuántos eran, alrededor de 20, Sí, para que tengan una compatibilidad y entonces entre todos decidan si sí es posible que se casen, ¿no? Entonces, todas esas cosas me hacían match. claro. Y entonces entraste y reconociste el lugar y ¿qué sentiste? ¿Y qué pasó después? Bueno, el lugar obviamente lo reconocí, me viví ahí, nunca tuve un recuerdo triste, o sea, como que fue un lugar como mi hogar. Sí, lo que me pasó fue que regresando de la India, como que me cayeron muchísimos veintes. Y en Bueno. ese 20 fue, para mí fue como haber entendido y asumido que en algún punto yo a él le dije, gracias, no puedo estar contigo porque mi deber es casarme con alguien más. Cuando él decide irse, obviamente en esta vida, y me dice, me voy a Alemania, él tenía una amiga que vivía allá, que también había sido su novia, y yo sabía que si él se iba, pues obviamente ella era más chica, pues había como más match para poder hacer pareja, y seguramente pues iban a andar. Y Ujú. entonces, en ese momento dije, cuando regresé de este viaje, dije, es que yo pagué mi karma, yo ya lo pagué. O sea, Ok. de alguna manera el hecho de yo haber estado muy enamorada de él, pero haberle dicho, no puedo casarme contigo, tengo que seguir las reglas y casarme con esta persona y haberlo dejado así de enojado, como que asumí ese rol y entonces después me cayó un 20 y dije, güey, pues era un karma que tenía que pagar y lo pagué. Y Bueno, a así lo mí, sentí, ajá. fue como un ya, o sea, ya lo pagué, lo entendí y pues al final me quedo con el sabor de boca de siempre va a ser una persona importante para mí, a la cual le voy a desear toda la felicidad del mundo, pero ya no siento ese attachment y ese Ese apego doloroso. apego espantoso, Oye, totalmente. bueno, déjame, primero dos cosas. Quiero primero como hacer una especial énfasis porque justamente en un episodio voy a hablar o cuando este audio salga al aire ya hablé, ya estará en línea, ya está arriba, un episodio en el que precisamente hablo del karma, porque está Uh muy -huh, mal entendido. uh -huh, Las deudas kármicas no existen, no hay una deuda kármica, no hay algo como que tengas que pagar como uh karma. -huh.
el karma no es un ojo por ojo o diente por diente del universo, ni tampoco es un castigo divino ni nada. El karma simplemente es una necesidad del alma de vivir y de evolucionar a través del contraste. Pero es una decisión volitiva del alma, que dice, si yo viví esto, quiero vivir la experiencia del otro polo, como un proceso evolutivo, como un proceso de expansión del alma y del conocimiento de, bueno, si ya conocí que se siente el agua caliente, ahora quiero saber qué se siente el agua fría. Si ya viví la experiencia de qué se siente ser el villano, ahora quiero vivir la experiencia de qué se siente ser el bondadoso. Si ya viví la experiencia de qué se siente ser, no sé, digamos, un sanador, ahora quiero vivir la experiencia que se siente de ser alguien que vive en la enfermedad. Me explico, todas las experiencias enriquecen al alma y todas las experiencias, especialmente por contraste, el alma evoluciona. Entonces, si tú viviste si tu alma adquirió una cierta evolución y experiencia al vivir una vida del lado derecho, ahora quiere vivir la vida del lado izquierdo. Para complementar, para juntar las dos piezas, el yin y el yang. Eso es la vida y eso es lo que se malentiende como karma. Entonces no hay una deuda kármica como tal, sino que tu alma ya evolucionó experimentando me tengo que yo hacer algo porque creo que tengo que hacerlo, porque es un mandato social, cultural, etcétera. Y entonces tu alma necesita, ahora quiero vivir, ¿qué se siente? El estar fuera del mandato social, fuera del mandato cultural, estar fuera de los límites de la sociedad y entonces yo vivir la experiencia de que alguien más tenga que vivir ese mandato cultural o social o religioso y yo quedarme pues afuera, ¿no? Porque en ese momento las creencias o porque en ese momento la directriz y sí, las creencias de lo que debemos o no debemos hacer, yo no pagué, pero yo sufra una consecuencia, ¿no? Por creencias, por el deber ser social del momento, por el deber ser social del momento, del lugar, de la época y un sinfín, ¿no? Porque obviamente nosotros al tomar decisiones encaminadas a lo que debemos de hacer por encima de nuestro querer hacer, pues nos llevamos entre las patas un chorro de cosas, incluida nuestra propia paz, incluida nuestra propia felicidad. Y me explico, no sé si me estoy Sí, dando a entender. Y de en hecho, ese proceso, tu alma entiende la experiencia cualquiera que sea, nos ayuda a evolucionar. Y muchas veces evolucionamos en experiencias que son confrontadoras y que obviamente pues nos duelen. No, pero no, pero el objeto no es pagar un karma. O sea, quiero ser como muy claro, no es que tú pagaste un karma, ¿no? Más bien es que hubo un entendimiento de una experiencia que se vive desde los dos extremos. fíjate que así lo sentí yo, o sea, a lo mejor sé que lo dije como karma porque a lo mejor sería lo más entendible, pero para mí nunca fue como lo tenía que pagar. Para Claro, mí exacto. tenía que vivir para entender el otro lado. Al final me quedó muy claro que la decisión de haberme casado en la otra vida con alguien y dejarlo a él fue mía, por Claro, creencias, por lo que fuera. Y la decisión de él en esta vida de haberse ido porque quería irse a vivir otra historia o lo que fuera, fue de él. también, Y entonces yo claro. estaba del otro lado, a lo mejor queriendo que no fuera así, pero en esta ocasión él tomó la decisión en base a lo que él quería para sí mismo. Y Ok, yo lo hice en la otra vida. Entonces, nunca lo sentí realmente como lo pagué, sino como entendí. vivido, o sea, Exacto, como en equilibrio, exacto, quizás. exacto. Ujú. Oye, y ahora platícame, tú recuerdas, yo recuerdo mucho que al final de la terapia entendiste muchísimo y te cayó, y te cayó como un gran sentimiento de paz y de decir, ahora entiendo, o cuéntanos, platícanos, al final de la terapia de regresión, que ya tiene 3 años, Ujú. ¿cuál fue el resultado final después de la regresión? Y después de eso, ya nos cuentas hoy
¿Qué sentiste después de ya como haber pasado todo esto, el viaje a la India, etcétera, etcétera? Pues en ese momento para mí fue como claridad en esa sensación que yo no entendía de, es que no es normal, o sea, no ha habido otra persona con la que yo me haya sentido tan afino, con tanta conexión. Y entonces yo decía, pues yo estaba totalmente nueva en estas situaciones de otras vidas, en estas situaciones de pues a lo mejor de almas que se conocen de antes. Entonces todo eso era nuevo para mí cuando yo voy a la terapia. Y era como decir, ok, ya entendí el significado, porque yo no podía explicarme a mí misma tanta conexión, ni tanto apego, ni tanto, porque no había sido ni tanto tiempo. Claro. Entonces, como haberlo experimentado en la regresión fue como, ok, ya entiendo por qué para mí ha sido tan difícil, porque no fue la única terapia que hice, o sea, hice las que te puedas imaginar. Y me Sí. acuerdo que en una creo que fue de Teta Healing, me Ajá. decían que si quería cortar con contratos que tuviéramos de vidas anteriores. Cuando me lo dijeron, dije, no, o sea, en ese momento dije, no quiero, ¿cómo? O sea, toda esa relación que podíamos haber tenido, no, o sea, no estaba preparada. Y entonces todas esas terapias, entre ellas la regresión, fue haberme dado cuenta, a ver, relájate. O sea, sí existen ciertas conexiones y como que para mí fue el inicio del por qué. Y de ahí fueron N cantidad de terapias, vivencias, situaciones que empezaron a hacer match y cada vez hacían más match. Pero haber hecho la regresión para mí fue, ok, es real, si es una persona que no conociste en esta vida y ya, o sea, es una persona con la que tienes ya referencia de varias vidas y que siempre se han acercado para ayudarse a evolucionar. Creo que ese es como el resultado ¿no? Y entonces es entiéndelo, ya cumplió con el objetivo de que te reconocieras, de que te aceptaras como eres y que cuestionaras todo en tu vida, porque si él llegó a decirme, alguien 10 años menor, a decirme, pero ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué trabajas ahí? ¿Pero por qué tienes que hacer tal cosa? O sea, todo era un deber ser. Y entonces él me Wow. cuestionó siempre por qué tenía que hacer tantas cosas y entonces yo decía, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque yo venía de un Claro. matrimonio en donde pues durante 12 o 13 años fui eh, mucho a lo que hice en las otras vidas, seguramente el deber El ser. deber Yo ya ser. me casé y entonces tengo que ser la esposa, la mamá de las hijas, la que cumple con esto, con esto, con esto, con esto. Ujú. Entonces, cuando me divorcio y lo conozco, era como, ¿pero por qué? Y eso a ti te gusta, pero a ti, no a los demás, no a tu papá, no a tu mamá, a ti te gusta hacer eso. Y entonces yo empezaba, güey, sí es cierto, o sea, soy Tauro, ascendente Sagitario, siempre he sido aventurera, pero jamás me permití ser aventurera y ser Al 100, filosófica y conocerme claro. la vida, jamás. Y entonces él era Sagitario, entonces él llegó y me dijo, pero ¿por qué no haces esto? ¿Pero por qué no estudias esto? ¿Pero por qué no si te gusta? Y entonces todos esos cuestionamientos me hicieron reencontrarme y eso fue lo que acepté. Ok, Llegó ya un llegó, regalo, ¿no? Fue como un sí, regalo de la fue un vida. regalo y fue un regalo de un tiempo con ese, para mi gusto, ese contrato que tenemos o teníamos, que Ujú. es, nos vamos a encontrar si en algún punto estamos dejando de evolucionar y yo te voy a ayudar a ti a evolucionar y tú me vas a ayudar a mí. Y en el momento en el que estemos encaminados, cada quien agarra su rumbo. Qué increíble. Sí, 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 sí. ¿Y pudiste tú, por ejemplo, lo que viviste en la regresión, se repitió en alguna otra terapia? O sea, ¿pudiste ver como paralelismos o similitudes que hayas visto en alguna terapia? Porque eso también le pasa a mucha gente, que lo que ven en vidas pasadas, en regresión a vidas pasadas, después se los confirman en astrología y después se los confirman en, no sé, en numerología y después se los confirman en registros akáshicos o se... Registros akáshicos fue. Hice una lectura de registros akáshicos y eso fue lo que me dijeron. Precisamente me dijeron, tú y él se van a encontrar las vidas que sean necesarias para ayudarse a evolucionar. Si alguno de los dos está estancando, el otro va a llegar y lo va a impulsar. Y ese es el contrato que tiene. Y me hizo mucho sentido
quizás, no sé si en el momento en el que, no sé, si a lo mejor esa vida de la India en donde yo decidí casarme, su enojo y su frustración era no haberme podido, a lo mejor convencer de entender que no era algo que yo quería, ¿no? Claro. Sino que era algo que me estaban obligando a hacer. Esos contratos de alma, por lo regular los contratos de alma al menos en terapia en regresión, todos se rompen porque al final son contratos que no necesariamente son vigentes todo el tiempo. Y casi siempre cuando al menos yo tengo pacientes que tienen contratos de alma, se rompen en ese momento y se quedan limpios. Es como diciendo, yo rompo este contrato de alma, somos libres los dos. Si en algún momento queremos otra vez aprender y evolucionar juntos, lo hacemos, pero desde otro lugar, ok, yo voy a ayudarte a que evoluciones en esta cosa, o yo voy a llegar a cuestionarte tal y tal y tal, para que tú misma te cuestiones tus propias creencias, te cuestiones tu forma de ver la vida, tu propia forma de entenderla, y tal vez en eso te va a ayudar. Pero desde un lugar no de te prometo que, porque el problema de los contratos de alma es que se convierten en un grillete después de años. Y es como, qué necesidad de estar viviendo un patrón de vida repetitivo de no poder estar juntos y no poder estar juntos y no poder estar juntos y no poder estar juntos para yo evolucionar. O sea, güey, podemos evolucionar de manera amorosa, podemos evolucionar sin apego, podemos evolucionar sin sufrir. ¿Sí me explicó? Sí, Ese es el único tema que yo tengo con el tema de los contratos de alma. Al final de cuentas, somos seres libres y esa es como nuestra principal cualidad, la libertad, poder decidir qué sí, qué no y cuándo el sí y libre cuándo no. albedrío. El famoso libre albedrío. ¿Sabes de qué ahorita que me dijiste, cuando lo dijiste al final de la regresión, sí me dijiste eso, o sea, si ustedes tienen algo, algún contrato, eh, justo lo que acabas de decir, o sea, no es algo que los va a perseguir toda la vida, es algo que se va a dar en una necesidad, si lo quieren o no. Ajá, Entonces sí, creo que sí me lo dijiste y para mí creo que ha sido claro, o sea, en el momento en el que en el Teta Healing me dijeron, ¿quieres romper contratos y demás? Para mí era, en ese momento era muy duro, porque para mí era como, ok, claro, me estás haciendo el último hilo que queda para mí, esa era mi idea, ¿no? Porque al claro. final no estábamos ni en contacto, eh, ni por chat, ni por nada. Entonces, para mí, el último contacto que quedaba en ese momento era algún contrato que hubiera, que no se hubiera roto, ¿no? Claro. Es que Ujú, sabes qué pasa, y eso es algo que a mí me encanta, y no sé si porque porque quienes no saben, también Ale fue alumna mía del curso de Milagros. El gran problema o el gran tema de los seres humanos es que tenemos miedo a perder. Tenemos miedo a ujú. perder todo el tiempo. Tenemos miedo a perder un trabajo, tenemos miedo a perder un ser querido, tenemos miedo a perder un estatus social, tenemos miedo a perder objetos, tenemos miedo a perder una vida, tenemos miedo a perder N cantidad de lo que tú quieras. Y en tu caso en este momento era miedo a perder una conexión con alguien. Y el gran secreto que a mí me ha tomado la vida, casi toda la vida, entender es que no tenemos nada que perder. Porque el amor es eterno y el amor y el amor hacia las personas, tanto de ida y como de vuelta, es eterno. Eso no va a cambiar. Y vamos a tener todas las oportunidades que queramos para repetir la cantidad de experiencias que queramos, pero no desde un deber ser, sino desde un, me encanta estar contigo, volvamos a vivirlo y disfrutémoslo, ¿no? Y nunca te voy a perder, ¿sabes? Cuando entiendes y cuando entendemos que no tenemos nada que perder, porque esta vida que parece limitada y esta vida que parece que va a llegar en un fin y que después quién sabe qué va a pasar, cuando entiendes y superas esa gran barrera de nuestro entendimiento y de nuestra cultura y de nuestros, pues sí, creencias, entra en automático entra una sensación de libertad y pues no hay nada que perder. O sea, si no hay nada que perder, o sea, cuando imagínate asumir la creencia absoluta y la realidad absoluta de que no tienes nada que perder y que no vas a perder nada y que puedes volver a vivir y volver a amar y volver a estar con las personas que amas y volver a experimentar eso que te encanta de vida con quien tú quieras.
entonces soltarías el aferre a, a la cantidad de cosas que nos aferramos, sueltas el aferre a la cantidad de situaciones que crees que necesitas para ser feliz, que crees que necesitas para vivirlo en completud, que necesitas para sentirte completa. Llámese poder, dinero, una empresa, un estatus social, un trabajo, una posición, un puesto de un trabajo, llámese lo que sea, una relación, un matrimonio, unos hijos, lo que sea, cuando entiendes que no puedes perder nada, que no hay nada que perder a nivel espiritual y que vas a poder regresar y vas a poder volver a vivirlo y vas a poder experimentarlo, te relajas. Simplemente te relajas, lo vives con amor, entonces decides que si tengo esto que vivir ahorita, pues lo voy a vivir y lo voy a aceptar y lo voy a disfrutar y lo voy a experimentar como sea que tenga que experimentarlo, incluso si es un duelo, ¿no? De alguien que pierdes, que aparentemente pierdes físicamente, pero que sabes que sigue, que está ahí, que el amor sigue vivo y que el amor, ajá, ¿no? Y eso te Yo da... creo, yo lo que creo, Lau, es, Ajá. yo creo que en ese momento yo no tenía esa noción. No, claro, por supuesto, O sea, exactamente. estaba tan, a lo mejor poco consciente, que sí sentía ese dolor de la pérdida espantoso. Exactamente. Eso es lo que yo quiero llegar, que nosotros Sí. nos aferramos a las personas y a las cosas y a las situaciones porque creemos que las perdemos. Y yo lo que quiero aquí dejar en claro a ti y a todos es que no perdemos nada. El amor por esa Ujú, persona va a seguir vivo y existiendo y por esto te lo firmo que no ha cambiado y no va a cambiar. ujú. Y al final, darme la oportunidad de entender que lo puedes, o sea, que no pierdes nada y le doy gracias a mi curiosidad siempre, porque esa me ha llevado muchas veces a impulsarme a decir, claro que se puede y claro que volví a sentir amor intensamente Claro, y claro que volví a experimentar querer a alguien de una manera muy intensa y yo me considero una persona que sabe amar incondicionalmente. O sea, claro. yo sí me creo muy capaz ahora, no antes, de decir, ya lo entendí, bye, que te vaya bien. El amor no se va a acabar nunca, siempre vas a seguir siendo una persona importante para mí, A, B o C, a quien haya sido, y puedo verte feliz y no me hace Claro. falta tenerte aquí al lado de mí o que seas exclusivamente mío Ujú. para poder seguir amándote. Y eso Claro. se me hace súper valioso y creo que sí ha sido un aprendizaje de todo este proceso, haberme dado cuenta que esa idea de que lo que se iba a romper para siempre y ese dolor iba a quedar para siempre, Ajá. pues haberme animado a vivir ese duelo y a seguir aprendiendo y a buscar N cantidad de métodos de sanación, me hizo darme cuenta que el amor va a seguir siempre y que, y que de una manera bien distinta, porque yo ya no sufro, porque yo ya Claro. pienso en él y digo, ¡ay, qué horror! No, al contrario, o sea, le deseo, siempre le he deseado lo mejor y deseo que encuentre a alguien con quien estar y ser feliz. Y yo también no me limito a pensar que es la única persona a la que pude amar, o sea, ya he vivido otras experiencias y he amado a otras personas con la misma intensidad, pero ya no me, nuestra decisión muchas veces está en, no me quiero mover, en ese apego, aquí es que no puede Ajá. ser en otro lugar, pero cuando te das la chance de experimentar y darte cuenta que el amor lo tienes tú, es donde depositas ese amor, donde Exacto. se ve reflejado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tuvo que pasar un proceso Claro, largo exacto, exactamente. para poder entenderlo, asimilarlo, vivirlo y ahorita pues la verdad es que considero que estoy totalmente en otro nivel de amor, ¿no? Pues eso, Hacia él y hacia mí. básicamente aprendiste a amar, y esto va a sonar como mucho cliché, pero es real. Por fin llega un punto en el que llega esa persona, y para ti fue él, a enseñarte dos cosas: a amar en libertad y a amar sin apego, amar incondicionalmente, porque ese es el verdadero amor. Un amor, y eso lo explica el curso de Milagros todo el tiempo, un amor que no es libre no es amor, es apego. Un amor que no es incondicional, en el que no puedes ver a la otra persona feliz como quiera que quiera ser feliz, así sea con otra persona, así sea algo que a ti no te gusta, haciendo algo que a ti no te gusta, no es amor. Hay una parte increíble que terminé de leer los libros de Conversaciones con Dios, no me acuerdo en qué libro ni en qué capítulo, pero hay una parte increíble
Creo que es en el capítulo 8 del libro 1, ya me acordé. Es el capítulo 8 del libro 1 que habla de las relaciones y justamente habla de las relaciones especiales exactamente como las explica el curso de milagros. Y dice que si yo te quiero para que hagas lo que yo quiero que hagas, entonces no te estoy queriendo. Me estoy queriendo a mí a través de ti, Ujú. pero yo no quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. Si yo te quiero para que tú decidas hacer lo que tú quieres hacer con lo que sea de tu vida, entonces realmente te estoy queriendo. Entonces realmente estoy queriéndote a ti como persona. Pues no caigamos en la trampa de que yo quiero a una persona, pero solo si hace o sea, solo si hace ciertas cosas que yo considero que son las que tienen que hacer o las decisiones que tiene que tomar, porque entonces no es amor. Me estoy amando a mí y quiero que tú eh, eh, cumplas con ciertos requisitos para que yo pueda sentir ese amor y para que al mismo tiempo yo te dé amor. En el momento en el que te sales de ese cuadro de requisitos, pues entonces ya no te quiero y se convierte en odio, ¿no? Por eso el Ujú. amor al odio está tan pegado y por eso se explica, el curso de milagros explica que todas las relaciones especiales se van tejiendo, se va entretejiendo entre este amor especial, pero con un odio oculto, porque en el momento en el que ese gran amor especial, la otra persona, se sale de tus parámetros, de lo que tú decides que tiene que ser o como debe de ser, entonces ya te odio. Y eso Totalmente. no es amor, Ujú. eso es solamente apego y eso es yo me quiero a través de ti. Pero si cuando tú dices yo te quiero tanto que estoy de acuerdo en que decidas lo que quieras decidir, por lo que tú quieras decidir, Y eso es no es verdadero amor y es fácil, ¿no? O libertad, sea, no es nada fácil. Y nada eso fácil. nos toma vidas, ya lo viste. Eso no te toma una vida entenderlo, aceptarlo y aprenderlo o asimilarlo. Eso nos toma vidas. Aprender a amar con amor, o sea, amar en completa libertad, o sea, poder amar a alguien a un grado de decirle, te amo profundamente y porque te amo profundamente, te dejo libre y así decidas estar con alguien más, así decidas irte a otra ciudad, así decidas armar una familia con alguien más, está bien. Yo te voy a seguir queriendo porque el amor no se restringe a solamente si estás conmigo. Eso no es amor. Y al final creo que lo que me di cuenta, porque para mí fue muy claro, fue que aparecía el ego de vez en cuando. Y entonces el ego llegaba a decirme, Pues yo no es creo que de que, vez en cuando, ¿eh? Más bien yo creo que todo el tiempo. o sea, sí, sí, obviamente, pero es que el amor no se iba, ¿me explico? O sea, Ajá. por eso decía de vez en cuando, porque aún que había decidido irse, aún que yo sabía Ah, que él claro, estaba allá, que quizás estaba con ella, pues obviamente el ego llegaba y decía, "Ay, hijo de su madre, y se fue, y hizo, y la morra, y bla, bla, bla". Pero yo no dejaba de sentir ese amor. O sea, si yo era capaz de quitarme ese ego que me estaba nublando, yo no dejé nunca de sentir ese amor. claro, Pero obviamente, cuando tú empiezas a contar tu historia, la mayor parte de la gente te va a decir, ay, este, qué bárbaro, es un cabrón, o no valía la pena, o bla, bla, bla. Pero yo no dejaba de decir, es que él siempre fue honesto conmigo, por ejemplo, ¿no? Siempre las cosas fueron claras. Eh, claro, Al final, esa diferencia de edad, y hay un gap en vivencias claro, que él quiere vivir y tiene la libertad de hacerlo, porque a mí no me gustaría que alguien llegara y me dijera lo contrario. claro. Entonces, todas esas cosas, o sea, sí, llegaba el ego y me decía, eso está pésimo, bla, 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 No o debería, ¿no? no debería, pero luego se iba y ese amor no se iba, o sea, era un, ok, está allá, pero lo sigo queriendo y si es feliz, soy feliz. Justamente. Era así, o Y sea, este es iba justamente y el viaje venía. del ego al corazón. Justamente ese es el viaje, que el viaje del ego al corazón, obviamente es una analogía, vamos, es solo una imagen para expresar de cuando estás todo el tiempo pensando desde una conciencia del ego, pues siempre te vas a sentir ofendida, enojada, victimizada, porque me hice esto, no debería, o también con el apego, ¿no? De decir, por qué no tirarte al drama de, no, o sea, por qué me abandonó, por qué me dejó, por qué no quiso estar conmigo, es que realmente no me quiso, es que realmente no lo dio todo por mí. Y es que, pero ¿por qué tendría que darlo por ti? ¿No? Claro. Si lo más importante de cada ser humano es su propia vida.
y pretender que tú seas lo más importante de otro ser humano es, pues es lo más egoísta, ¿no? ¿No? Lo más Totalmente, es egoísta. limitarlo a, a que viva a través de tu vida. No, y es O sea, además, y además, y no nada más eso, es además, es el camino, el camino perfecto para el fracaso de todas las relaciones. ujú, Porque cuando tú te empiezas a preocupar por la otra persona más que por ti mismo, al final acabas perdiéndote a ti mismo. Te pierdes a ti, y cuando te pierdes a ti, eso invariablemente acaba en una profunda amargura, en parejas que siguen juntas pero solas y que solamente las mantiene el pegamento son los hijos o el pegamento son las costumbres sociales o los mandatos o la sociales. soledad, Ajá. ¿no? Pero no, El miedo a la soledad. el miedo a la soledad, exacto, el miedo Ujú, ¿y qué pasa después de esto, no? ujú. Fíjate que quería decir ahorita con esto que a mí definitivamente fíjate que el miedo que ahora tengo para involucrarme en una relación precisamente es que no me quiero volver a perder a mí misma. O sea, que Claro. yo ya estoy tan conmigo y tan bien sola o acompañada en algún momento, pero es esa parte de que en otras relaciones muchas veces aprendiendo a poner límites y todo, pero mi mayor miedo para entrar a una relación es precisamente evitar por mi forma de ser, tratar de evitar el conflicto y entonces dejar de poner límites y perderme a mí misma. ¿Por qué? Pero eso se logra solo con la práctica, querida. Sí, lo sé ahora. Entonces, si no Y lo entonces practicas, pues no. me queda claro, estoy a punto de entrar a una relación en este momento y ese era mi gran miedo y dije, terapia otra vez, porque no me estaba animando precisamente por el miedo a perderme a mí. Y entonces me di cuenta y dije, claro, es ese miedo porque, porque ya viví muchas veces anteriores la etapa en la que me dejé por evitar el conflicto. Te Pero olvidaste de ahora lo ti. veo diferente, o sea, ahora veo, no tienes que meterte en un conflicto, simplemente las parejas se forman en las conversaciones incómodas y tú vas a tener que llegar y decir, esto soy yo, esto me gusta, hasta aquí puedo ceder y puedo negociar y hasta aquí no, pero no me puedo quedar callada y eso tiene que quedarme como muy claro, ¿no? No me tengo que meter en un conflicto fuerte, pero sí tengo que poner límites, nada más, ¿no? Sí, sobre todo, sí, sobre todo aprender a poner límites amorosos Sí. es la clave, Ujú, ¿no? Porque muchas veces aprendemos a poner límites, pero cuando ya ya estamos hasta la coronilla y ya hemos tolerado y aceptado una serie de cosas que nos molestan, y más allá de que nos molestan, que realmente nos causan conflicto ujú. o que pasan por encima de nosotros y decimos, no, pero no quiero que se enfade, no, pero exacto, tendemos mucho por esta necesidad oculta de estar en una relación en paz por encima de nuestro propio bienestar, acabamos justamente estando en una profunda incomodidad interna. Totalmente. Y ahí, pues sí, ya es cuando se va todo deteriorando, ¿no? Ay, Ale, pues muchísimas gracias por toda esta recapitulación y recuerdo de la experiencia. ¿Algo que quisieras agregar, que te gustaría compartir o que con lo que quisieras concluir? Pues sobre todo hablando de las terapias que haces en cuanto a regresión de vidas pasadas, que creo que es una excelente herramienta para cuando sientes que en este plano no encuentras una respuesta a lo que te Exacto. está pasando, pues es una excelente herramienta para que puedan encontrar un norte, ¿no? Y que a lo mejor saliendo de tu terapia, pues te vas a quedar igual, quizás por un año, por dos, pero para mí el clic total del cierre de tu terapia fue en octubre del 2022 Ok. con mi viaje a la India. Entonces, es como vívelo, experimentalo y quédate con ese recuerdo porque en algún momento va a ser clic con algo y vas a decir, ya entendí, ¿no? Ya Ajá. entendí por qué, ya entendí qué me pasaba o en qué momento lo viví.
Claro, y sobre todo, bueno, al menos que es el objetivo, es que sientas paz. El Ujú. objetivo es que sientas paz en tu corazón. El objetivo de todo esto es que vivas en convencida o convencido de que estás en el camino, de que estás bien y que vas a estar bien y Totalmente. que el camino se hace andando, ¿no? Finalmente, no hasta que llegas, no en la promesa de que al final vas a ver, no, el camino de la paz se hace al andar, ¿no? No en ese objetivo de la felicidad. Ajá, de que De, voy a llegar y voy a ser de feliz que al voy a final. llegar a la felicidad allá, ¿no? Nunca, o No, sea. está aquí y lo puedes hacer con el, claro, con la voluntad al final de abrirnos un poco a abrirnos un poco tantito a la posibilidad de que hay mucho más allá de lo que podemos entender con nuestros cinco sentidos y lo que esta vida nos ofrece en una primera visión, a un primer acercamiento. Pues muchísimas gracias, Ale, gracias de corazón por platicar, por compartir tu historia, por compartir esta nueva experiencia que viviste, que me parece increíble y mágico. Fíjate cómo va cambiando y cómo toma forma y cómo la información llega y todo al final al día, las respuestas que preguntas al universo siempre se responden, Siempre. siempre se responden. Hay que estar abiertos, sí, hay que estar abiertos. Y hay que estar especialmente hay que estar con la mente y el corazón abierto, porque si no los tienes abiertos, pues ¿cómo van a llegar las respuestas? Si estás cerrado, si crees que las respuestas solo tienen que venir de un lugar, de una forma, de una fuente, todo el tiempo el universo te está respondiendo y todo el tiempo está llegando de información, el punto es que sí hay que abrirse a ellas. Ay, muchísimas gracias a ti, Lau. Gracias por la invitación pues muy honrada me siento de ser parte de tu nuevo podcast. Te deseo lo mejor y qué padre es que estés comunicándole a la gente tantas cosas lindas, porque creo que una de las misiones que, que, que veo que tienes, pues es hablar desde tu experiencia y desde la experiencia de la gente que ha tomado terapias contigo, porque eso al final ayuda. A alguien le va a servir, a alguien va a escuchar el podcast y a alguien va a hacer clic y eso es lo más importante. Así es. Ay, Gale, te mando un abrazo con mucho cariño. Qué gusto verte, escucharte Gracias, y saber la igualmente. historia en qué quedó. Oye, ¿y no has hablado otra vez con él? Sí, claro, ahorita somos amigos, o sea, es como pasó el tiempo, nunca hablamos, de repente volvimos a hablar como en 2021, nos volvimos a ver con otros ojos completamente diferentes y yo siempre bien agradecida, o sea, al final sabe perfectamente que siempre pues va a quedar como ese vínculo de amor, pero deseándole siempre que le vaya bien en el camino. Ay, qué bonito. Pues qué increíble. Felicidades. Muchas Gracias gracias. por compartir la experiencia y espero que así acaben todas las relaciones. Eso de ser una relación especial se convirtió en una relación santa, expresado en las palabras textuales de Un Curso de Milagros. Todas las relaciones especiales, cuando están entregadas a Dios, al universo, se convierten en relaciones santas, que son todas aquellas en las que donde hubo conflicto, apego, amor-odio, ¿no? Se convierte en una fuente de solamente paz y bienestar y amor incondicional. Eso es una relación santa. Wow, qué bonito. Felicidades. Muchas gracias, Lau. Bueno, pues felicidades, gracias a todos. Feliz día, feliz noche, donde quiera que se encuentren. Los abrazo con el alma. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.